paciencia, ¿sí? Yo ahora voy a ir compartiendo a través de la observación de cómo fui viendo el transitar de distintos maestros y también voy a compartir desde el mío, cómo fueron descubriendo esto de la esencia o cómo fue el tránsito, ¿sí? Esto simplemente a modo de que por ahí a alguno le detone algo, ¿sí? O por ahí, no sé, se dé cuenta de algo, ¿sí? Simplemente desde ese lugar, pero confíen en que a ver, porque es su propia naturaleza, esto va a surgir desde ustedes, ¿sí? Pregúntenle a su elevado, pídanles a sus células que le hablen, confíen, hoy es más que nunca, es momento de cada uno en esta individualización y en esta autonomía, cada uno confiar en sí mismo, ¿sí? En lo que surge en sí mismo. Entonces voy a dar vuelta a la cámara. Hola, hola a todos. Bien, bueno, acá lo que dibujé es el gráfico de que siempre, sí, vengo acá, quizás es repetitivo varias de las cosas, pero es como para que quede claro, ¿sí? Y que cada uno pueda abrir su propia esencia, que pueda emerger. Como decía antes, la esencia es lo más puro, auténtico, permanente, no condicionado e inalterable. Si vamos a esta flor de loto, es esto, esta es la esencia, este es el núcleo en cada uno de nosotros. Estos pétalos en esta flor de loto serían las codificaciones que ya transitamos, que ya resolvimos o la mayoría ya resolvió. Es lo que llamamos la personalidad. También es una identidad construida. Vivimos una vida mayoritariamente a través de estos pétalos. Entonces la esencia muchas veces no la conocemos. Nunca se había desvelado, estaba velada. Imaginen esta flor de loto que inicialmente estuvo cerrada, era un capullito, ¿sí? Y ahora está empezando a abrirse o ya se abrió, ¿sí? Completamente y emerge, por eso acá puse el término, emerge la esencia. Al caer las codificaciones, las creencias, al alinear a nuestros ancestros atrás, es como que se abre espacio para que esta esencia emerja, surja, ¿sí? Y ahí la empezamos a descubrir. Nosotros desde nuestra existencia origen, ¿sí? Realizamos un tránsito hacia la completud. Por eso transitamos mayoritariamente todos estos estadios y ahora está empezando a surgir esto. Y ahora es donde cada uno va a empezar a brotar su propia esencia, que, a ver, brotar su esencia no es solo la palabra, ¿sí? Cómo se identifica esa esencia con un término, sino es descubrirla, o sea, es transitar esa esencia. Es lo que yo estoy haciendo constantemente. Yo digo, ok, quiero descubrir mi esencia, mi ser, y me llevo a situaciones que no había hecho nunca para expandirme cada vez más, para descubrir qué es mi esencia en mí misma. Eso lo voy a compartir más adelante en este video. Pero acá justamente es donde una vez que brota, bueno, eso es llevarlo a nuestro diario vivir. Es bajar del plano de la conciencia a nuestro humano, a la acción, a la concretud. Si no nos quedamos acá en un concepto en conciencia o hasta puede ser intelectual. Una vez que descubro mi esencia, ahí sí, lo llevo abajo a mi tránsito. Entonces, es entender que esta esencia estuvo en la gran mayoría de nosotros velada. Y ahora es el momento de desvelarla. Es necesario saber que transitamos mayoritariamente una personalidad. Entonces la esencia va a estar en lo profundo. Hay que ir a lo profundo para poder realmente acceder ahí. Algo que yo le preguntaba a Sinait, bueno, ¿cómo un ser puede darse cuenta, puede realizar cuál es su esencia? Y me decía en forma de pregunta, ¿qué aspecto o cualidad es lo más profundo, puro y genuino en vos? Es permitirse correr los velos, los roles, los mandatos, las creencias y mismo la imagen que construimos de nosotros mismos, las etiquetas, poder soltar todo eso y ver qué es lo que emerge. ¿Cuál es esa cualidad o esa energía, ese aspecto que siempre estuvo pulsando? ¿Sí?
ahí es donde cada uno va a descubrir su propia esencia. Porque de nuevo, la esencia siempre estuvo, pero es entender que vivimos una vida anteriormente condicionada, entonces no tuvo espacio a esta esencia para emerger. Entonces es habilitarse a que la propia esencia te sorprenda, porque quizás te sorprende con algo que jamás te hubieras imaginado. Y ahora lo voy a compartir con algunos ejemplos. Sería para poder descubrir verdaderamente la esencia, salir de la imagen preconcebida que tenemos de nosotros mismos. La imagen preconcebida fue construida por esto, por esta personalidad. Poder correr todo esto es abrirnos a lo desconocido, realmente es un vacío acá, y permitir que surja, que emerja. Y voy a contar que esto lo que voy a contar ahora tiene que ver con situaciones que fui viendo con maestros, ¿no? A ver, para esta instancia, esto ya lo compartí varias veces, pero lo voy a repetir. Para que emerja la esencia es necesario que el ser haya resuelto su inconsciente, llamemos codificaciones a cada pétalo, ¿sí? Que lo haya resuelto o bien todo o gran parte de su inconsciente, para que haya espacio para que emerja la esencia. Recuerdo una vez en un encuentro había una maestra que estaba transitando una codificación, digamos un pétalo, ¿sí? Ella, si se quiere, desde su conciencia estaba actuando acá. No, su esencia estaba totalmente velada, estaba acá. Y ella estaba totalmente identificada con una energía masculina muy, muy fuerte, que tiene que ver con el tránsito que tuvo que vivir en esta vida, si lo podemos llamar su camino de aprendizaje y demás, ¿sí? Con lo cual, ella creía que era una mujer muy masculina. Y en un momento ella justamente empezó a preguntarse por la esencia, ¿sí? Y ahí le empezábamos a reflejar cómo ella estaba todavía muy identificada acá. Necesitaba resolver eso, darse cuenta que esta no era su verdad, que esa energía masculina estaba exacerbada por el tránsito que tuvo que realizar, pero que ya lo podía soltar para pararse en su verdad. Y que en la medida en que ella siguiera estando totalmente identificada con esa energía masculina muy, muy fuerte, que tuvo que ver por el tránsito que tuvo que realizar en esta vida, ¿sí? Supongamos que su esencia fuera la dulzura. Si esta persona sigue anclada acá, en esta energía muy masculina, no se va a habilitar a sí misma una esencia tan diferente a lo que ella cree que es. Ella estaba convencida de que era predominantemente con energía muy, muy masculina. Y de hecho pasaba en esas interacciones que su ser emanaba dulzura, por eso surgió ese término, emanaba dulzura, que lo veíamos todos. Pero ella, mientras estuviera acá, fijada en que ella era así, no se iba a permitir, no se iba a habilitar, a abrirse a la posibilidad de que su esencia fuera dulzura o algo parecido, ¿sí? Pero algo tan diferente a lo que ella creía. Era una identidad construida, era una personalidad donde estaba ella todavía anclada. Entonces, por eso la necesidad de que el ser resuelva sus codificaciones, es como que los pétalos caigan para que se genere este espacio, que surja la esencia, porque la esencia que es no condicionado, ¿sí? A un ser que está todavía condicionado, creyendo que su energía es predominantemente masculina, no va a permitir que surja esto, que es lo puro, lo auténtico, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad siempre de resolver previamente el inconsciente, las codificaciones, soltar las creencias. Bueno, ahora incorporamos también alinear a los ancestros que empujen desde atrás, porque si el ser está viviendo todavía en una célula ancestral y quizás su conciencia está como anclada ahí y no permite que se revele lo verdadero en sí mismo. Esta es la verdad, ¿sí? Entonces, en este primer ejemplo sería dejar caer la personalidad, que es decir, la imagen que uno construyó de sí mismo y las creencias, ¿sí? Para que pueda emerger verdaderamente la esencia. Entonces, eso por ejemplo, es un supuesto que vi, ¿sí?
Después voy a dar otro, acá voy a dar algunos ejemplos como para que sea concreto, ¿sí? Para que lo puedan bajar a la experiencia. Mismo, a ver, esto me sirve a mí, ¿sí? Yo soy concreta y necesito esto. Ya sabemos que me hablo a mí. Segundo supuesto, algo que he visto, y de hecho esto justamente tiene que ver con mi propio camino. A veces transitamos en nuestro tránsito, ¿sí? Un camino opuesto a nuestra esencia hasta reencontrarnos con ella. Y acá es justamente mi caso. Voy a dar vuelta a la cámara un segundito. Bien. Yo compartí y lo voy a volver a repetir por las dudas. Bueno, mi esencia es el ser, ¿sí? Y yo transité mi vida como de no ser, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Mi tránsito fue de una vida totalmente desconectada de mi ser. No, jamás me preguntaba qué era lo que quería, qué me gustaba. Yo simplemente viví una vida de deber ser, de estructuras, de mandatos. Y no había una conexión interna conmigo misma, no había una escucha interna. Hasta que, bueno, ya esto no voy a entrar acá en detalles, pues ya lo compartí en varios videos, pero hubo un momento donde mi propio Maika me empezó a impulsar a hacer verdad y me llevó a realizar ese camino, ¿sí? Ese tránsito hacia el ser. Con lo cual, en mi caso, transité durante gran parte de mi vida lo opuesto para encontrarme hoy con mi esencia, con el ser. Voy a dar acá otro ejemplo, que justo tiene que ver con un vivo donde Maika estuvo con Sashivak, que Maika le había dicho a ella que era la falsedad, ¿sí? Y en realidad su esencia, su verdadera esencia, es la realeza. Ahora, necesitó ella transitar la falsedad, conocer lo que es la falsedad, para poder pararse hoy en la realeza, ¿sí? Con lo cual, acá lo que quiero compartir es, también existe la posibilidad de haber transitado un camino completamente opuesto, ¿sí? Esto lo he visto en varios seres. Por eso es poder abrirnos, por eso decía esto de poder soltar esos pétalos que es la identidad, la creencia, la imagen que tenemos de nosotros mismos, para permitirnos que emerja, que aflore la verdad de nosotros. Porque si seguimos como fijados a esa identidad, yo si estuviera parada en ese lugar jamás hubiera emergido que mi esencia es el ser, ¿sí? Así que, bueno, ese es el segundo supuesto. Después voy a compartir otro. Tengo varias anotaciones, por eso avisé que iba a leer. Otro